Bien. Ingeniero, buenos días. Sí, se escucha. Van a disculpar, hay algunos que no han leído bien las recomendaciones, como Arteaga León, Conde Ramírez, Gutiérrez Hurtado, Irigoyen Aguilera, Saucedo Cuellar, Villarreal Salazar, Luna Zárate, Macías Hans y Jauregui Ever. Es la última vez que los admito. Si es que me anteponen primero el nombre, tienen que poner su apellido paterno primero y luego el resto de los datos. Eso facilita enormemente la admisión. No tardo media hora o 45 minutos en emitirlo buscándolo uno por uno, y además se presta mucha confusión y de por ahí le puedo poner ausente. Corrijan eso, por favor. Noé Justiniano está entrando a esta hora. Es la última vez que lo admito a Justiniano tarde. Les decía de que el tema que vamos a ver ahora es un repaso breve, rápido, conciso sobre el tema de resistencia de materiales, porque justamente todo el curso significa comprobar las propiedades que tienen los materiales. Muchas de ellas son el resultado de la propia resistencia de los materiales, o lo que es lo mismo, las expresiones de la resistencia de materiales. Todas aquellas expresiones debo alimentarla para poder calcular un elemento cualesquiera, y en consecuencia es necesario tener bien claros los conceptos de lo que significa cada expresión y cada término, y para ello se hacen los ensayos de los materiales de forma tal que yo pueda luego alimentar correctamente o verificar correctamente lo que ha resultado teóricamente. Ese es el espíritu de la introducción. Y ustedes saben que la mecánica, o lo que es lo mismo, la estática, como su nombre lo indica, estudia las fuerzas que no poseen movimiento, que están perfectamente en equilibrio, o lo que es lo mismo, las solicitaciones o cargas aplicadas sobre el cuerpo. Para ello es necesario hacer consideraciones o definiciones teóricas sobre el cuerpo. Debe ser infinitamente resistente e indeformable. Es decir, que en la estática, que ya ustedes han visto, son fuerzas exteriores solamente. Considera fuerzas exteriores en equilibrio, sin movimiento, en las cuales el cuerpo no se deforma. Y además puede resistir cualquier sistema de fuerzas sin la más absoluta deformación. La estética no estudia lo que pasa internamente dentro del cuerpo, no le interesa, solamente las fuerzas exteriores. Bien, quiere decir que cuando hay un sistema de fuerzas exteriores sobre un cuerpo, ¿verdad? Él se encuentra en reposo y en equilibrio estático, eso es materia absolutamente de la estática. Pero sin embargo, los cuerpos no solamente tienen respuesta ante las solicitaciones exteriores, sino que el cuerpo se opone, para mantener la cohesión, se opone a esas fuerzas exteriores y genera fuerzas interiores, de forma tal que los átomos no se separan. Eso se llama cohesión. Quiere decir que aplicado a un sistema de fuerzas exteriores, en la realidad el cuerpo se opone con fuerzas interiores que generan los propios átomos para no separarse entre sí. Y obviamente los cuerpos, ante las solicitaciones de fuerzas exteriores y ante la posibilidad de separarse, obviamente superado la resistencia del propio cuerpo, de las fuerzas exteriores, llega un momento en que el cuerpo empieza a deformarse, se opone con un sistema de fuerzas interiores, y en consecuencia eso es materia de la resistencia de material. Vamos a seguir admitiendo. Quinteros.
obviamente bajo dos conceptos fundamentales, que es la seguridad. Quiere decir que yo utilizo una pieza y lo que debo evitar es que ella se rompa. Seguridad significa la no salida en servicio de la pieza. Y funcionalidad quiere decir de que la pieza puede llegar a deformarse aún sin romperse, sin llegar a la ruptura, pero esa deformación debido a las solicitaciones hacen de que la fuerza al cambiar de dimensiones no sea operable. Ustedes bien saben de que en mecánica yo tengo tolerancias estrictas, estrictísimas, del orden de la centésima de pulgada o la milésima o la 10 milésima de pulgada en todo caso, donde si la pieza se deforma permanentemente y supera las tolerancias, entonces no es funcionable, no sirve para nada, debe sacar fuera del servicio. Haremos un resumen hasta acá. ¿Qué es estática? Fuerzas exteriores. ¿Cómo debe ser el cuerpo? Indeformable y infinitamente resistente. ¿Qué obtengo durante la estática? Una condición de equilibrio del cuerpo. Equilibrio de las fuerzas exteriores aplicadas sobre el cuerpo. ¿Qué viene a ser la resistencia de materiales? Fuerzas interiores. Bien, ¿el cuerpo se puede deformar? Sí, se puede deformar. Entonces, hasta cierto límite puede deformarse el cuerpo, de forma tal de que no se rompa y no se deforme excesivamente, porque la resistencia de materiales ve la deformación del cuerpo. Considera la deformación del cuerpo y considera las fuerzas interiores del cuerpo o dentro del cuerpo debido a las solicitaciones de las fuerzas exteriores. Bien. Más aún, considerando de que actualmente es necesario hacer un estudio perfecto de los materiales, porque es una de las razones fundamentales de la ingeniería. La ingeniería permite el cálculo y la producción de determinados componentes, ya sea estructurales o ya sea que posean movimiento, de la forma más eficiente posible y más económica posible. Entonces, la tecnología actual ha estudiado perfectamente los materiales, es decir, absolutamente todas sus propiedades, ha estudiado hasta cuándo se pueden deformar, de forma tal de poder producir de una forma económica y que, o sea, con el costo mínimo y de forma tal de que pueda tener o pueda acceder al mercado en forma ventajosa. Bien, para lo cual se estudia en forma analítica, ¿verdad? O el estudio analítico permite que los materiales sean dimensionados de acuerdo a sus propiedades, ¿verdad? Todo dentro de un parámetro fundamentalmente analítico. O sea que analíticamente, mediante las expresiones de la resistencia de materiales, puedo dimensionar un cuerpo en base a sus propiedades de deformación y resistencia. Y experimental, que es lo que la esencia de esta materia, es que una vez determinado analíticamente las posibilidades de resistencia del cuerpo, yo verifico experimentalmente que ese cuerpo sí, ¿verdad?, va a resistir lo que yo he determinado teóricamente. Y eso se hace en un laboratorio, y les aclaro que existen inmensos laboratorios de materiales que poseen todos los países y todas las grandes empresas. Teóricamente determinan algo y luego experimentalmente, a través de máquinas, a través de instrumentos, ensayan y verifican si es que esas consideraciones teóricas son verdaderamente ciertas. Bien, para lo cual las grandes industrias, los gobiernos montan inmensos laboratorios, hacen grandes inversiones en dinero, de forma tal, cuantiosa, le digo, porque los laboratorios son inmensos, de forma tal de verificar
las condiciones en las que puede trabajar un cuerpo, si realmente puede resistir las solicitaciones a las cuales él puede acceder. Más aún, no solamente son solicitaciones mecánicas, estáticas, pueden ser solicitaciones dinámicas. El cuerpo puede trabajar con elevadas temperaturas, por decir, el pistón de un motor no solamente trabaja los grandes esfuerzos que generan los gases debido a la combustión, sino que también trabaja fundamentalmente a grandes esfuerzos dinámicos, grandes esfuerzos de choque, a altas temperaturas. O por decir, una línea de vapor, una cañería a través de la cual se transportan líquidos, fluidos o vapores muy calientes, entonces se experimenta si realmente el cuerpo puede resistir esas solicitaciones térmicas y dinámicas. Los ensayos físicos, la verdad, se hacen diversos ensayos, como los ensayos físicos que determinan la forma, las variaciones de dimensiones del cuerpo, se determina su peso específico, porque muchas veces el peso específico está dentro de las expresiones de la resistencia de materiales, su densidad, su contenido de humedad. Esas son las condiciones físicas en las cuales se encuentra el cuerpo. El contenido de humedad, por decirle, en los granos. La norma dice que para ser vendido un grano debe tener un cierto contenido de humedad, si no, no tiene mercado. Los ensayos mecánicos determinan experimentalmente la resistencia del material, la verdad, su elasticidad, su plasticidad, todas las condiciones, todas las respuestas con las que el material brinda ante la solicitación. Los ensayos químicos, ¿verdad?, determinan su composición química, la composición, cuánto, digamos, un acero, qué contenido de carbono tiene, qué contenido de azufre, de níquel, de cromo, cómo es realmente la aleación químicamente, y con eso se puede predecir las propiedades que pueden tener el material. Ya entonces sabemos que si yo aplico a un cuerpo fuerzas exteriores como P, ¿verdad?, las fuerzas interiores tratarán de que los átomos no se separen entre sí, o lo que es lo mismo, que el cuerpo no experimente una deformación. Los átomos, ¿verdad?, generan fuerzas muy intensas de atracción o de repulsión entre sí, y de esa manera, la verdad, resisten las fuerzas interiores. Eso se llama cohesión. Eso permite que el material no se resista, o sea, presente una gran resistencia a la deformación o a la ruptura. Entonces, vamos a dar un concepto clave dentro de lo que es la resistencia de materiales. La resistencia de materiales habíamos visto de que considera las fuerzas interiores del cuerpo debido a las solicitaciones de las fuerzas exteriores. Esas fuerzas interiores que posee el cuerpo se conocen con el nombre de esfuerzo. Quiere decir que el esfuerzo es una respuesta interior del cuerpo, o lo que es lo mismo, el cuerpo genera fuerzas interiores en respuesta a las fuerzas exteriores. Esas fuerzas interiores es un esfuerzo que hace el cuerpo para no deformarse o romperse, para mantener la cohesión, la unión de los átomos, no la separación. Esas fuerzas interiores reciben un nombre vital dentro de la resistencia de materiales que se conoce con el nombre de esfuerzo. En otras palabras, ante las solicitaciones exteriores, el cuerpo responde con fuerzas interiores. Esas fuerzas interiores se llaman esfuerzo, y el esfuerzo generalmente, que son las fuerzas interiores, van a ser nada equivalentes a las fuerzas exteriores o carga que se le está aplicando al esfuerzo. ¿Qué viene a ser esfuerzo? En resumen, y eso tiene que tenerlo bien claro, el esfuerzo viene a ser las fuerzas interiores que genera el cuerpo ante las solicitaciones del sistema de fuerzas exteriores. No podemos hablar de esfuerzo
si nos referimos a fuerzas exteriores. Si hablamos de esfuerzo, es el esfuerzo que hace el cuerpo. O sea, son las fuerzas interiores que él aplica en contraposición a las fuerzas exteriores. En este caso, estamos sometiendo el cuerpo a un sistema de fuerza P a lo largo de su eje, eso se llama tracción, y él va a responder para no romperse o deformarse excesivamente con un sistema de fuerzas interiores. Bien, los esfuerzos pueden ser de diversas formas de acuerdo a su aplicación, puede ser de tracción o compresión, si es que el sistema de fuerzas exteriores es aplicado, ¿no es verdad?, a lo largo de su eje. Puede ser de flexión, si es que sufre una deformación, ¿no es verdad?, una contracción en una cara y una separación de las moléculas en la otra cara. Pueden ser esfuerzos tangenciales, si es que se aplica un par de momentos, ¿verdad?, en las secciones transversales del cuerpo, de forma tal de que él trate de torcerse. Pueden ser de corte o cizalladura, si es que yo aplico un par de fuerzas, dos fuerzas paralelas, aplicadas muy cercanas entre sí, de forma tal que las secciones transversales del cuerpo tiendan a deslizarse entre sí. Bien, todo este tipo de esfuerzo tienen ustedes que tenerlo muy en claro. Vuelvo a repetir, y puede ser tracción si es que las moléculas del cuerpo tratan de separarse entre sí, compresión si las moléculas, cargas aplicadas a lo largo del eje del cuerpo, si es que las moléculas tratan de acercarse entre sí, puede ser flexión si es que, la verdad, es aplicada una fuerza de forma tal de que una cara se comprima y la otra se traccione. Puede ser tangencial si es que las caras o la sección transversal del cuerpo gira entre sí. Y puede ser de corte si es que ambas secciones transversales pueden deslizarse entre sí. Y obviamente ya podemos ir quizás definiendo parámetros fundamentales, ¿verdad? Las cargas pueden ser estáticas, ¿no es verdad? Si no varían, ¿no es verdad? Son constantes o lo que es lo mismo, varían en una forma pero muy lenta. O sea, en un transcurso muy largo del cuerpo pueden variar las cargas, entonces ellas sí se consideran estáticas. Pueden ser dinámicas las cargas, si es que ellas poseen movimiento, varían, ¿verdad? Son fluctuantes las cargas. Pueden ser una forma instantánea o de impacto, si es que por poner un ejemplo, se aplican en un tiempo extremadamente corto. Por decir, yo pego un martillazo sobre un cuerpo, ¿verdad? Esa se conoce con el nombre de carga de choque. Pueden ser variables, en lo que los esfuerzos se repiten sistemáticamente o en forma aleatoria. Vamos a poner como ejemplo de cargas variables el resorte o muelle de la punta de eje delantero de un automóvil. Al pasar por las infinitas imperfecciones del pavimento, entonces él está sometido a infinitas cargas, pero no todas ellas tienen la misma magnitud, sino que ellas en definitiva varían de acuerdo a las imperfecciones del pavimento. Las deformaciones, ¿verdad? Si el cuerpo está sometido, como en este caso, a la tracción, entonces, y si posee una determinada longitud inicial, luego de aplicado el sistema de fuerza, él al estar sometido a la tracción, sufrirá una deformación, o lo que es lo mismo, un alargamiento y un estrechamiento de sus secciones transversales y un alargamiento, un crecimiento de su longitud. Si inicialmente tenía una longitud tal como L0 y luego de aplicado el sistema de fuerza debido a la deformación tiene una longitud L, podemos definir algo fundamental dentro de la resistencia de materiales que se llama la deformación unitaria específica, que es la variación de longitud debido a la solicitación dividida la longitud inicial.
o lo que es lo mismo, lo que varió en longitud del cuerpo, que es la longitud inicial, la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial. Eso se llama deformación unitaria o específica. Y observen ustedes que es una variación de longitud dividida una longitud que es la longitud inicial, es adimensional. Quiere decir que la deformación unitaria específica es la división de dos longitudes. Una de ellas como numerador, la variación de longitud. Otra de ellas como denominador, la longitud de la cual él partió, o lo que es lo mismo, la longitud inicial. Es adimensional y es un parámetro fundamental dentro de la resistencia de materiales que se hace uso en forma permanente. Ya vamos a echar mano a este concepto que es la deformación unitaria específica, permanentemente en todos los ensayos. Y si es que el cuerpo no está sometido a la tracción, se está sometido a un par de fuerzas, de forma tal que le permiten una deformación tangencial, está la deformación unitaria por deslizamiento, que viene a ser BB', que es esta longitud, debido a que el cuerpo está sometido a un esfuerzo de corte, la cara exterior se va a deslizar de izquierda a derecha, permitiendo una variación de su estado inicial tal como BB' dividido L, que es la longitud o la altura de la sección transversal, o lo que es lo mismo tangente del ángulo gamma. Esta, la deformación unitaria por deslizamiento, es menos usual que la deformación unitaria o específica. También es adimensional porque es una longitud dividida a otra longitud. Pero yo puedo considerar las cargas interiores y exteriores del cuerpo, lo que es lo mismo, las cargas exteriores y los esfuerzos del cuerpo, pero nunca hemos hablado dónde se han aplicado. Obviamente las fuerzas se aplican sobre un ente físico. Entonces, es necesario considerar la superficie sobre la cual están aplicadas las fuerzas. Si yo tengo un cuerpo tal como este cilindro y además tomo un pequeñísimo, ¿verdad? En su sección transversal tomo una pequeñísima magnitud de área tal como delta F, y sobre esa pequeñísima área está aplicada una resultante de un sistema de fuerzas tal como delta R, ¿verdad? Entonces, puedo hacer la división entre delta R, que es la fuerza, dividida el área. ¿De acuerdo? A esa magnitud la voy a llamar tensión media. ¿Qué viene a ser la tensión media? La fuerza aplicada sobre un área, o lo que es lo mismo la fuerza por unidad de área, que viene a ser la resultante del sistema de fuerza dividido, ¿verdad?, el área sobre la cual está aplicada ese sistema de fuerza, o esa resultante del sistema de fuerza. Ahora bien, si es que esta pequeña área yo la hago muy, pero muy pequeña, es decir, sin que sea cero, o lo que es lo mismo, hago el área que tienda hacia cero sin llegar a cero, entonces defino lo que es la tensión del cuerpo, que es la resultante del sistema de fuerza dividida una área extremadamente pequeña. Esa es la definición de tensión. Vuelvo a repetir: esfuerzo, fuerzas interiores; tensión, fuerzas interiores aplicadas sobre una área muy pequeña sobre el cuerpo. Ese es el concepto de tensión. Observen que las unidades de la tensión en todo caso son unidades de fuerza dividido en unidades de área. Ese es otro concepto fundamental dentro de la resistencia de materiales, que debe ser tenido muy, pero muy en cuenta. Bien, yo les sugiero que agarren cualquier libro de resistencia a materiales y vean los conceptos fundamentales que son aplicables, ¿no es verdad?, justamente en esta materia y en la próxima materia que se llama
cálculo de elementos. Yo he notado que muchos de los chicos no tienen ni idea, no tienen, digamos, los fundamentos de lo elemental grabado dentro del disco duro de la materia gris. De esa manera, no se olviden ustedes que el ingeniero necesariamente cae en procesos de cálculo. Y muchos de los cálculos son de resistencia. Y no me vengan a decir que ya los software han paliado esa situación, porque el software no es más que una estructura cibernética de un resumen que yo tengo que hacer para aliviarme cálculos engorrosos. Pero sin embargo, no, el software más eficiente se vuelve absolutamente ineficiente si es que la persona que los alimenta no sabe qué es lo que le va a dar de comer. Si no saben los conceptos fundamentales de cómo hacer un cálculo, no pueden alimentar ningún tipo de software. No pueden tener ningún resultado. Esa herramienta queda totalmente inoficiosa. Por eso esto se conoce con el nombre de tensión, cuyas unidades son toneladas, kilogramos, unidades de fuerza divididas, unidades de área, centímetros, milímetros, y es muy común su aplicación dentro de nuestra profesión. La tensión, que es P en una sección transversal, puede ser dividida en dos tensiones fundamentales, en dos componentes fundamentales, que una de ellas es la tensión normal como la azul, que es la componente de la tensión, ¿verdad?, perpendicular a la sección transversal, y la tensión tangencial, que es la componente de la tensión en tangente a la superficie que yo estoy considerando. Bien, esas son las dos componentes fundamentales. La tensión normal como la azul, que es perpendicular a la sección transversal sobre la cual está aplicada la fuerza, o lo que es lo mismo la tensión, y la tensión tangencial, que como la roja, que es paralela precisamente a la sección del cuerpo. Todas ellas se pueden descomponer según el eje X y el eje Y. Por ejemplo, si este es el eje Z, la tensión normal tendría componentes según el eje Z. Y si este es el eje Y y el eje X, la tensión tangencial puede tener componentes según el eje X, y siendo perpendicular al eje Y, pero paralela al eje X, o si no, siendo perpendicular al eje Z, siendo paralela al eje X, o siendo perpendicular al eje Z, siendo paralela al eje Y. Se puede descomponer en esas dos componentes fundamentales, y eso es materia de la resistencia de materiales, porque cada una de ellas puede ser diferente a la otra, o de repente alguna de ellas es nula. Entonces hay que considerar la que tiene mayor magnitud, y de esa manera orientar el cálculo para la resistencia de materiales, o para, en todo caso, para la comprobación experimental de los materiales. Bien, estas tensiones normales se conocen con el nombre de tensiones principales, las tensiones orientadas a lo largo de los ejes. Tienen el nombre de resistencia material como tensiones principales. Se supone que son tensiones no tangenciales, sino son tensiones normales. Y por último, vamos a ver propiedades de los materiales. Y eso también es muy importante que ustedes conozcan. La cohesión es la fuerza de atracción de los átomos. Los átomos en cualquier tipo de material están firmemente unidos entre sí. Esa fuerza de unión se conoce con el nombre de cohesión. Son fuerzas de atracción interna que generan los propios átomos. La elasticidad, que es otro parámetro, otra propiedad importantísima, es la propiedad que tiene el material de deformarse hasta un cierto grado de solicitaciones.
y luego de una vez retiradas las solicitaciones, él regresa a su forma original. Bien, quiere decir que aplicado un sistema de fuerza sobre un cuerpo, él se deforma, necesariamente debe deformarse. Pero una vez yo retiro el sistema de fuerza, él vuelve a sus dimensiones originales. La plasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo de deformarse permanentemente. Una vez retirado el sistema de fuerza, él queda con una deformación permanente. Bien, no recupera su forma original. La fragilidad quiere decir que es la propiedad que tiene el cuerpo de romperse abruptamente. Un vidrio es muy frágil. El vidrio no se deforma para romperse o su deformación es imperceptible. Una copa de vidrio, le puedo aplicar un sistema de fuerza y de pronto se rompe. Y prácticamente no cambia de dimensiones. Tiene una deformación exigua, muy pero muy pequeña y de pronto se rompe. No, en otras palabras, si lo decimos técnicamente, no se rompe con deformaciones plásticas y se lo hace en forma brusca. La ductilidad es cuando un cuerpo se deforma a lo largo de su propio eje, ¿no es verdad? Por efectos de la atracción. La ductilidad es cuando yo agarro una varilla de hierro o una varilla de cualquier material y la someto a un sistema de fuerzas de tracción y la varilla se va alargando permanentemente, plásticamente. Se deforma, aumentando su longitud y disminuyendo en todo caso las dimensiones de su sección. Es la forma como la que se hacen los alambres, los clavos, los ejes, muchos elementos mecánicos. La maleabilidad es la propiedad que tiene el cuerpo ante las solicitaciones de aplastamiento, de poder deformarse plásticamente hasta que se vuelve más delgado, por decirlo así bruscamente. Quiere decir que el cuerpo, ante las solicitaciones de aplastamiento, una chapa de un cierto espesor se convierte en una chapa de un espesor menor. Es la forma como se producen las planchas o las planchas que decimos nosotros, o las chapas o planchuelas de hierro, que también a través de un martillado o un laminado. El laminado significa que pasa a través de rodillos y los rodillos aplastan el material. Eso tiene una importancia vital. ¿No es verdad? Porque muchas de las propiedades mecánicas varían después de la deformación permanente del cuerpo. La dureza es la resistencia de un cuerpo a ser penetrado por otro. Bien, es otra propiedad fundamental. Por ejemplo, es de esperar que la superficie de los dientes de un engranaje sea muy dura, o las punteras de las cuchillas de un tractor sean también muy duras. Si no, si fuesen blandas, las cuchillas de la pala de un tractor inmediatamente se desgastarían. La maquinabilidad es la propiedad que tienen los cuerpos de ser trabajado por una máquina herramienta. La maquinabilidad también es otra propiedad importantísima del cuerpo, porque algunos materiales deben ser trabajados para darle su forma definitiva. Para eso se necesitan máquinas, herramientas muy poderosas, y si el cuerpo no se deja deformar por esas máquinas, herramientas, entonces es intrabajable. La producción en fin, el torneado, el fresado, el taladrado, el esmerilado, el bruñido, hay muchísimas operaciones que se hacen sobre cuerpos que son maquinables. Eso es una propiedad extremadamente importante. Y la tenacidad es la propiedad que tienen los cuerpos de poder absorber energía, ¿verdad? Y absorben tanta energía que permiten que la ruptura sea muy tardía. Bien, obviamente ante el choque e impacto. Vamos a poner un ejemplo. El eje delantero del automóvil es muy tenaz
porque ante muchísimas solicitaciones, variables o impactos que le transmite la rueda, el eje absorbe una gran cantidad de energía, tiene esa capacidad, es muy tenaz y no se rompe. O no se deforma permanentemente inutilizándolo. Y ustedes saben muy bien de que la deformación unitaria están casadas con las tensiones. Mediante una ley universal que se conoce como nombre de ley de Hooke, quiere decir que las deformaciones unitarias son directamente proporcionales a las tensiones a través de una constante de proporcionalidad. Quiere decir de que las deformaciones son proporcionales a las tensiones. Esta se conoce con el nombre de ley de Hooke. A medida que deforma un cuerpo, se deforma proporcionalmente a la tensión aplicada con una constante de proporcionalidad alfa. Pero esa constante es demasiado pequeña. Entonces yo divido alfa, o lo que es lo mismo, paso sigma sobre epsilon, que viene a ser la constante alfa. En todo caso, ¿verdad? Como epsilon es igual a delta L sobre L0 y alfa es muy pequeña, si yo, para obtener un número grande, manejable dentro de los cálculos, defino la inversa de alfa. Si alfa es muy pequeña, E es grande. Y E es el módulo de elasticidad o módulo de Young. Bien, módulo de Young. Ese es otro parámetro fundamental. Otro parámetro fundamental, el módulo de Young, que es la inversa de la constante de proporcionalidad brindada por la ley de Hooke. Normalmente tiene una gran magnitud. Este numerito del módulo de Young es muy usable en todos los cálculos de la resistencia del material, porque es una condición, cualifica al material. Y este numerito del módulo de Young se obtiene en varios ensayos. Es algo que yo realizo el ensayo para obtener muchas propiedades, entre ellas el módulo de Young, que voy a utilizarlo en todas las expresiones de la resistencia de material. Y después hay coeficientes de deformabilidad, como G, que es la tensión de acuerdo a la cizalladura, dividido la constante de proporcionalidad. Está el coeficiente de Poisson, que es el módulo de Young, dividido 2 veces 1 más mu, donde mu es el coeficiente debido a la cizalladura dividido, ¿verdad? El coeficiente unitario o la deformación unitaria debido a la cizalladura dividido, ¿verdad? La deformación unitaria debido a la tracción. Bien, eso se conoce con el nombre de coeficiente de Poisson. Y por último, para ensayar los materiales tengo 2 caminos. Un camino es usar un pedazo de material perfectamente normalizado, perfectamente construido bajo la norma. Un pedazo de material construido bajo la norma, o lo que es lo mismo, normalizado, con tolerancias estrictas, es una probeta. Es un pedazo de material. Probeta significa un pedazo de material sujeto a una prueba. Y entonces, como lo realizo con medidas muy estrictas, será una probeta calibrada. O si no, agarro una biela de un motor de combustión interna y directamente la ensayo. Ensayo bielas del mismo motor para ver cómo responden a las solicitaciones mecánicas. Esas serán pedazos de material de una determinada forma sujetas a un ensayo, a una prueba. Sean probetas industriales. Las probetas calibradas se utilizan en los laboratorios.
Hay que construir la probeta bajo las muchísimas normas que existen y meterla dentro de una máquina que responde también a muchas de las normas que existen y dentro de un laboratorio que poseen las industrias o poseen los gobiernos, realizar el examen mediante una probeta calibrada. Quiere decir de que ese mismo material, de esa misma composición química, con ese mismo tratamiento térmico, se tiene que digamos, tiene la misma respuesta en las mismas solicitaciones en cualquier parte del mundo. Y yo el mismo ensayo lo puedo hacer en cualquier parte del mundo porque utilizo una probeta calibrada de acuerdo a la norma. En cambio, las probetas industriales son de acuerdo a la forma que tiene la pieza. Por eso un pedazo de alambre o una barra de construcción o un perfil de acero que sale de la acería, en vez de hacer una probeta con él, yo agarro, corto un pedazo y lo ensayo directamente para saber si responde a las solicitaciones mecánicas. Eso, chicos, es rutina. Vuelvo a repetir, es rutina dentro de los países desarrollados. No se utiliza nada, no se acepta nada. Como usuario, digamos, ustedes quieren fabricar ejes y les llegan toneladas de barras de hierro para fabricar ejes, pero ustedes lo pidieron con algunas especificaciones técnicas. Entre esas especificaciones están las resistencias mecánicas. ¿Y cómo saben ustedes si es que la acería le está proveyendo de acuerdo a las especificaciones técnicas? Agarran una barra de hierro, la cortan o hacen una probeta o directamente la ensayan ustedes para saber si verifica. No verifica, se la devuelven al proveedor. Verifica quiere decir que lo que ustedes van a construir, lo que ustedes han calculado, la elección del material y las dimensiones del material responden a lo que ustedes han pedido. Y eso es rutina en todos los países desarrollados. No se utiliza nada, no se fabrica nada si no es sujeta a un ensayo. Si no posee el laboratorio, pago el ensayo. Hay grandes laboratorios gubernamentales, muy bien montados, que permiten justamente hacer los ensayos. Se paga el costo y listo. Ya yo trabajo con seguridad. No me metieron el perro, la acería o la fundición o lo que... el proveedor cumplió con las normas específicas. Todo se somete a ensayo. Un ingeniero que construye puentes, llega el camión cargado de concreto para vaciar dentro de las estructuras del puente. ¿Y qué es lo que hace ¿cómo se llama? El usuario, el que va a usar ese material? Somete al concreto, saca una muestra del camión y lo somete a un ensayo. No cumple con las especificaciones, demoró demasiado el concreto, la mezcla, la argamasa, la mezcla de cemento, arena y ripio. Ya entró a fraguarse, ese camión no lo recibe, porque no puede correr el riesgo de recibir una cosa que va a afectar a la resistencia de la estructura que le está construyendo. Es una norma. Entonces esas son las dos probetas, los dos tipos de probetas, las industriales y las calibradas. Pero cuando el ingeniero tiene duda de lo que ha calculado, no tiene la plena seguridad de que ello va a resistir. Entonces, si un cuerpo resiste teóricamente o resiste prácticamente en el ensayo, o sea, a las solicitaciones o lo que es lo mismo, tiene una determinada resistencia ante la incertidumbre, lo divide por un número que es un coeficiente de seguridad. ¿De acuerdo? Ese coeficiente de seguridad viene a ser que me viene a dar una tensión que es la tensión teórica del cuerpo dividido en un número que es el coeficiente de seguridad. A eso yo le llamo tensión admisible, que es la que admito.
no vale la tensión teórica, la que yo calculé. Ante la incertidumbre la divido por un coeficiente de seguridad, por un número que está de acuerdo, ¿verdad?, a la utilización del mecanismo. La tensión de fluencia es la tensión donde el material empieza a fluir dividido el coeficiente de seguridad. Es un plus que yo me doy. Es una coraza con la que yo me brindo. Y obviamente el coeficiente de seguridad es algo que dicta la experiencia y es un número demasiado sensible porque afecta no solo a la confiabilidad, sino a la economía de la producción. Si yo lo afecto por un coeficiente de seguridad muy riguroso, entonces por ahí la pieza que yo fabrico es muy segura, pero es antieconómica, no la puedo ver. Bien. Pero los cuerpos no solamente se deforman o están solicitados por efectos mecánicos, sino también por efectos térmicos, ¿verdad? A medida que yo caliento cualquier cuerpo, él va perdiendo sus propiedades mecánicas. Si ustedes tienen un clavo, lo agarran a los martillazos, van a dar 1000 martillazos para que ese clavo quede plano. Pero si ustedes lo calientan y lo ponen al rojo vivo con 2 martillazos, ya lo tienen plano. Quiere decir que el cuerpo, debido a la agitación de los átomos, a la agitación térmica, pierde sus propiedades mecánicas. Esa es otra propiedad importantísima, porque muchos de los materiales, para poder fabricarlos, se trabajan justamente a altas temperaturas. Y por último, los ensayos se clasifican en grandes grupos. Los ensayos científicos son los que se hacen en el laboratorio. Los ensayos tecnológicos son los que se hacen directamente en las fábricas. Los ensayos químicos son los que se hacen para comprobar la composición química del material. Los ensayos metalográficos son los que se hacen para conocer la estructura metalográfica del material. A través del microscopio metalográfico vamos a dar una clase específica. Los ensayos físicos son los que se obtienen para ver sus propiedades, su densidad, su grado de humedad, sus dimensiones. Si yo someto un ensayo físico, digamos, un recipiente de alta presión que ha sido explotado durante un largo periodo de tiempo, internamente se va corroyendo, entonces yo debo medir su espesor. O si yo acumulo fluido dentro de un recipiente, tengo que medir cuán lleno está, el nivel. Esos todos son ensayos físicos, el nivel del fluido. Los ensayos mecánicos determinan las propiedades de resistencia del material, exclusivamente las propiedades de resistencia del material. Pueden ser destructivos o no destructivos. Serán destructivos si deforman permanentemente el material o lo destruyen directamente el material. Quiere decir de que una vez realizado el ensayo destructivo, la probeta o la pieza no puede ser reutilizada. Pueden ser no destructivos, que son una gran cantidad de ensayos, donde la probeta o la pieza es solicitada o es ensayada de forma tal que para conocer sus propiedades internas y externas, y posteriormente puede ser reutilizada, ¿verdad? Pueden ser ensayos estáticos, como la tracción, que se aplica sobre metales, sobre cemento, sobre tierra, sobre plástico. La compresión, que también se aplica sobre metales, sobre hormigón. El laboratorio de Civil tiene una muy buena máquina para hacer ensayos de compresión. La flexión se aplica sobre metales, hormigones también. Me parece que el laboratorio de Civil tiene, ¿no es verdad?, una muy buena máquina para hacer ensayos de flexión. La torsión para metales y hormigones, el corte para tierra, madera y metales. Los ensayos dinámicos de choque pueden ser de flexión, tracción y compresión. Dinámicos quiere decir que las fuerzas son variables, ¿no es verdad?, y aplicadas abruptamente. En ellos se aplican cargas estáticas, tensiones repetidas. Eso se conoce cuando yo someto un cuerpo a muchas tensiones pequeñas, entonces él termina fatigándose y se rompe abruptamente.
Los ensayos de dureza son muy, pero muy comunes. Ya vamos a ver una clase específicamente de ensayos de dureza. De ensayos no destructivos como la inspección visual, macro y microscópica. Vamos a ver ensayos, esta es una clase también, los ensayos de líquidos penetrantes. Vamos a ver otro ensayo que se llama el ensayo por partículas magnéticas, ensayo clásico dentro de la tecnología. Otro tipo de ensayo que son los ensayos radiográficos a través de radiografía, con rayos X o rayos gamma, los ensayos por corriente inducida, y en fin, hay más de 1000 tipos de ensayos no destructivos. Incluso hay industrias que tienen su propia metodología de realizar los ensayos. Y eso lo tiene patentado. Son propios de la industria y no se lo presta a nadie, porque ha significado para esa industria una gran inversión llegar a ese tipo de ensayo. Vamos a ver nosotros los más comunes, los que son universales. Y por último, nada se hace, nada se ensaya, nada se fabrica, nada se vende si es que no está hecho bajo la norma. Es imposible fabricar o mucho peor vender algo si no está hecho bajo la norma. Cada país invierte ingentes cantidades de dinero para tener su propio instituto normalizador. Se ha trabajado durante muchísimo tiempo en esto. Hay invertido millones de dólares en los institutos, o sea, con gente extremadamente capacitada, innovadora, que trabaja en los institutos normalizadores. La norma IRAN es la norma argentina. La norma SAE es la norma de la Sociedad de Ingenieros que construyen autos. La norma ASI es el Instituto del Hormigón Americano, norteamericano. La API es el Instituto Americano del Petróleo. La industria petrolera está regida virtualmente por la norma API. La IC es el Instituto Americano de Hierro y del Acero. Quiere decir que la fabricación del acero tiene su propia norma, que es la IC. La DIN, que los alemanes fueron los primeros de la idea de normalizarlo todo, es la norma alemana. La BSI es el Instituto Británico de Estandarización. La ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Fíjense que nosotros, los ingenieros mecánicos, tenemos nuestro propio instituto normalizado. La ASTM es la Sociedad Americana para la Prueba de Materiales. La AWS es la Sociedad Americana de Soldadura. El método de soldadura tiene una norma que es la AWS, una norma importantísima. La NEMA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Eléctricos. La ABNT, que es la norma brasilera, parecida a la IRA. La EN, que es el Comité Europeo de Normalización. Y la ISO es la Organización Internacional de Estandarización. La ISO quizás actualmente es la norma más importante. Los que son renuentes a la ISO son Estados Unidos e Inglaterra, que ellos normalizan según su criterio, pero toda Europa, toda Asia ya funciona bajo la ISO. Hasta las instituciones se normalizan, la Cresta normalizada, Sauerpack. Todas las grandes corporaciones están amparadas bajo la ISO. Nada, y es la tendencia mundial a hacer una estandarización global. Nada se hace y nada se puede vender si no está hecho absolutamente bajo la norma. Es impensable. Lo primero que exigen los usuarios, ni siquiera piden bajo qué norma se ha hecho, sino que exigen que lo que ellos van a comprar debe ser fabricado o amparado bajo tal norma. Y los países, menos Bolivia, obviamente, tienen su instituto normalizador, que está en función de la ISO, que es la norma boliviana, que está ahí en la avenida Virgen de Cotoca, cerca entre el tercer anillo interno y externo, creo. La agencia de la norma boliviana.
Mientras los otros países, Chile, Brasil, Argentina, hacen mucho más de 50 años, ya tenían su propio instituto normalizador. Inmenso. Y toda la fabricación o toda la industria se regía bajo ese instituto. Bien, y con esto hemos terminado, chicos. Les voy a tomar una pequeña lista. Por favor, vayan respondiendo rápidamente y de esa manera para ponerle sí o no. Alba, ¿está? Presente, presente. Vaya, por favor, cada uno vaya habilitando su micrófono y su cámara. Vuelvo, Alba, ¿está? Ya. Alvis, ¿está? Presente. Ya, gracias, Alvis. Aponte. Abraham. Presente, ingeniero. Arancilla. Presente.